La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola, bueno, pues gracias por continuar en estas sesiones. Vamos con la sesión, con la quinta sesión y continuando con nuestro tema de cultura de paz, bueno, pues vamos a hablar del derecho humano a la paz en la educación. Ese es muy importante, este derecho humano a la paz en la educación, tomando en cuenta que ya vimos que la paz es un derecho humano. Ahora, nosotros ya habíamos platicado en cuanto al derecho humano a la paz y habíamos hablado de la declaración de Oslo sobre el derecho humano a la paz. Y aquí en esta declaración de Oslo, pues nos dice básicamente que la importancia fundamental de la educación desde la infancia, bueno, pues tiene que ver con ir construyendo una cultura más pacífica. Y ahí, bueno, pues todas las naciones debemos de promover que exista la educación para la paz. Entonces, el derecho a la educación y la educación para la cultura de paz y derechos humanos, pues sin duda, pues es un instrumento muy valioso para entonces prevalecer el derecho humano a la paz. Nosotros ya hemos estado platicando de que existen organismos internacionales que pusieron énfasis en dotar al derecho a la educación con una de esas finalidades y con uno de esos contenidos explícitos. Entonces, el derecho a la educación también debe ser promotor de una cultura de paz, porque nosotros vamos a educar a las nuevas generaciones. Y también nosotros platicábamos lo que señala el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, en donde, bueno, pues que hay que fomentar en las personas los derechos humanos, la tolerancia, la amistad entre las naciones. Entonces, esta promoción de paz, pues sin lugar a duda, pues va a ser un requisito fundamental para el pleno disfrute de todos los derechos humanos de las personas, tal como lo señala la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 60-163. También dentro de este derecho humano a la paz, dentro de la educación, bueno, pues este derecho humano a la paz se basa en la asunción de que los derechos humanos y la paz están íntimamente relacionados y son interdependientes. Ya nosotros habíamos visto que dentro de las características de los derechos humanos está, bueno, pues la interdependencia. No podemos hablar de derecho a la educación sin hablar del derecho a la paz. Entonces, van íntimamente relacionados. Ahora, el derecho humano a la paz y la cultura de paz, estas dos van a constituir entonces una finalidad última de la educación. Esto es muy, muy importante. Entonces, por un lado hablamos del derecho humano a la paz, que ya vimos que todas las personas tenemos derechos humanos, que los derechos humanos son inherentes a nuestra persona, entonces todas las personas tenemos derecho humano a la paz. Y por otro lado, ir promoviendo esta cultura de paz. Este binomio de derecho humano a la paz y de cultura de paz, al día de hoy va a constituir por esencia esa finalidad última de la educación. En la Agenda 2030, pues está, como habíamos visto, está promover esa educación en derechos humanos y cultura de paz. Eso es muy importante.
Y por otro lado, dentro de esto que estamos hablando, pues los docentes van a tener un papel muy importante como promotores de la cultura de paz y derechos humanos. Entonces, nosotros como docentes, pues vamos a tener una gran responsabilidad en promover esa cultura de paz y derechos humanos. Un estudioso sobre estos temas de la docencia, cultura de paz y derechos humanos, Acevera Tendi, nos dice que los docentes, fíjense, los docentes debemos de ser expertos en cultura de las nuevas generaciones. Y yo cuando él habla de que nosotros tenemos que ser expertos en la cultura de las nuevas generaciones, pues yo lo traduzco en el hecho de que nosotros debemos de también estar en el contexto en el que están viviendo nuestros estudiantes en ese momento. Los problemas que de acuerdo a su edad están viviendo, por decir un ejemplo, yo tengo hijos adolescentes, pues yo sé qué tipo de películas les gusta o qué juegos están jugando, inclusive ya cómo se hablan. Hay algunas palabras que pues obviamente no son de mi generación. Entonces, para mí, básicamente, aprender de la cultura de las nuevas generaciones es preocuparme por conocer cuál es el día a día de los estudiantes en el contexto en el que viven. Por decir, un ejemplo, en las zonas rurales, pues es un contexto muy diferente a las zonas urbanas. O sea, hay otro tipo de problemáticas distintas. Por decir, en las zonas rurales, pues muchas veces hay deserción escolar de niñas porque cierto grado los papás dicen, bueno, pues hasta la secundaria, ¿no? Hasta la secundaria estudias y ya con que aprendas a contar y a leer es más que suficiente y ya no voy a invertir en ti ni en la prepa, ni en el bachillerato, ni en la universidad, mucho menos porque tú te vas a casar, ¿no? Entonces, esa es una cultura, es una problemática que si bien es cierto, viene de antaño, pero también es actual. Entonces, también conocer de esa cultura, de estas nuevas generaciones, pues también nos va a ayudar pues a relacionarnos, en este caso con los destinatarios, que en este caso pues serían nuestros estudiantes. Eso también es muy importante, o sea, no ser ajenos a pues al día a día de los estudiantes, a la problemática, a lo que ellos están viviendo. También otra cosa muy, muy importante que yo veo es que en nuestro desempeño docente también se nos exige pues tener compromiso en desarrollar otro tipo de inteligencias, como inteligencia emocional, cognitiva, actitud, de comportamiento, de relaciones, de cultura. ¿Y para qué se nos está pidiendo eso? Bueno, pues con el fin de que podamos producir cambios sociales, pues en las actividades cotidianas, en la dinámica de las instituciones, al interior y fuera del aula. Eso también es muy importante cuando habla de que el docente debemos de lograr ese compromiso de desarrollar otras inteligencias y dimensiones. En cuanto a la emocional, pues ya al día de hoy, pues ya hablamos de inteligencia emocional, o sea, cómo vamos a afrontar nuestros problemas. Y bueno, pues eso tiene que ver también con nuestra historia personal, también eso tiene que ver. Entonces, nosotros no podemos apartarnos de nuestra historia personal, de nuestras vivencias diarias, y eso puede ayudarnos o puede perjudicarnos en nuestro quehacer diario. Eh, Obviamente, pues cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad. Hay maestros que son así muy, ay, que siempre andan contentos. Hay, por decir, yo soy de las maestras que trato siempre de estar contenta, de tener una buena actitud, una buena vibra. Yo en especial, pues quiero mucho a mis alumnos, soy muy sensible,
empática. Yo creo que yo no debí de haber sido maestra de universidad. Yo creo que mi vocación es haber sido maestra de primaria. Yo creo porque tengo muchas habilidades para eso, pero el destino me puso de docente universitaria. Entonces, eso de la inteligencia emocional es muy importante que nosotros lo trabajemos, porque obviamente nosotros cuando nos paramos frente a grupo, pues todas las miradas están en nosotros. Ustedes recuerden el primer día cuando entraron al salón de clase o cuando fue su primera clase, o sea, todos los nervios, todo lo que llevaban. Entonces, eso también es muy importante que nosotros como maestros también empecemos a sensibilizarnos, empecemos a trabajar en nuestra inteligencia emocional, porque, bueno, pues nosotros debemos de tener siempre nuestra mejor cara, nuestra mejor actitud, porque no sabemos también las tormentas, las batallas que nuestros alumnos tienen en sus casas. Entonces, yo en mi experiencia, pues tuve una alumna que vivía, bueno, he tenido lamentablemente varias alumnas que han sufrido violencia intrafamiliar, y bueno, también nosotros debemos de saber hasta dónde podemos apoyar, qué tipo de orientación vamos a darles. Bueno, en mi caso como abogada, bueno, pues ya mayores de edad, pues ya les puedes dar otro tipo de asesoría, otro tipo de consejo, ¿no? Pero sí, eso es muy importante, que si realmente creemos que nuestra vocación es ser docente, debemos de trabajar mucho en nuestra inteligencia emocional. Y también dentro de esta dinámica de que somos promotores de este cambio, también nosotros pues debemos de saber resolver los conflictos. Saber resolver los conflictos pues de una manera constructiva, no violenta, bueno, pues lo cual va a implicar que conocer, también esto es importante, o sea, nosotros como docentes también tenemos que conocer qué es el conflicto, conocer cuáles son los componentes de ese conflicto, también desarrollar esas actitudes y estrategias para resolverlos, porque recuerden, nosotros pues somos la autoridad en nuestro salón. Nosotros, o sea, si hay un conflicto entre estudiantes, pues no les vamos a decir, a ver, sálganse a la hora de la salida y dense ahí, golpense y yo voy a hacer la referencia. O sea, nosotros no podemos fomentar la violencia, nosotros debemos de cortar la violencia, tratar de saber dónde viene, de dónde viene o cuáles son sus componentes para poder resolverlos. O sea, ya nosotros como docentes ya no podemos hacernos ahora sí que de la vista gorda, porque ya dentro de nuestro ámbito también estamos hablando de derechos humanos. También estamos hablando de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, si hay violencia, pues no estamos nosotros haciendo nuestro trabajo. Si nosotros discriminamos, si nosotros etiquetamos, si nosotros señalamos o si nosotros con nuestras actitudes hacemos sentir menos o mal a nuestros estudiantes, no estamos haciendo nuestro trabajo de acuerdo al artículo 1 de la Constitución. Porque recuerden que está prohibido discriminar y nosotros, si somos docentes frente a grupo, está prohibido. Recuerden ahorita el caso del restaurante muy conocido en Ciudad de México que discrimina por color de piel. Recuerden que eso está muy mal y nosotros no podemos discriminar, no podemos nosotros discriminar. Entonces ahí es un ejemplo que ustedes pueden decir, pero pues no pasa nada, pues sí pasa mucho, entonces no podemos nosotros discriminar. Eso es muy, muy, muy importante que nosotros vayamos identificando ese tipo de actitudes que pueden generar violencia. Que poner apodos a los alumnos, pues no podemos poner apodos a los alumnos, ni ponerles sobrenombre, ni llamarlos por otro nombre que no sea el que tienen. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo, por decirnos, en el ámbito universitario, de acuerdo a mi experiencia, a mí, pues de un tiempo para acá, pues he tenido alumnos que no se identifican con su género.
que tienen otra identidad de género, o sea, que no va acorde al género, al sexo por el cual nacieron. Entonces, nosotros pues no podemos etiquetar a nuestros alumnos, tenemos que ser lo más respetuoso posible. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ya dentro de ese tema de la identidad de género, pues yo lo que he hecho es que yo trato de empatizar y también preguntarles cómo quieren cómo quieren que se les llame, porque muchas veces la identidad de género no está corregida en sus documentos oficiales. En su acta de nacimiento me sigue apareciendo Juan Pérez Pérez, pero yo en pantalla yo veo a una niña. Entonces, para evitar que se sienta discriminado o etiquetada, pues yo no les digo por su nombre, yo les digo apellido, Pérez Pérez. Y si no, hago una sesión y se presentan y les pregunto, ¿cómo quieres que nos dirijamos a ti? En algunos casos me dicen, no, pues dígame, pues con Juan, no tengo ningún problema que ustedes me digan Juan y que yo me vista como mujer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucha empatía con nuestros estudiantes y, bueno, pues no podemos nosotros fomentar la discriminación y mucho menos la homofobia. Nosotros debemos de respetar a nuestros estudiantes porque es un mandato constitucional, así lo señala el artículo primero de la Constitución. Por lo menos aquí en Veracruz tengo el conocimiento de varios maestros que han perdido su trabajo por discriminación o por básicamente por mensajes homofóbicos contra los estudiantes. Entonces, nosotros pues somos, como les digo, promotores de ese factor de cambio, entonces de igual manera debemos de ser muy cuidadosos. Ahora, para nosotros poder educar en esta cultura de paz, en este nuevo enfoque de derechos humanos y cultura de paz, pues debemos como que tenemos que limpiarnos o tenemos que actualizarnos de lo que nosotros conocemos como educación tradicional y ir creando esa cultura para la paz. ¿Y cómo vamos nosotros a crear una cultura para la paz? Porque ya les digo, el artículo primero, pues ya sí lo señala. Ospina nos dice o nos da tres situaciones o tres medios para que nosotros podamos ir creando una cultura de paz. Educar en la no violencia, en los derechos humanos, en la democracia y en la tolerancia asertiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Educar en la no violencia y en los derechos humanos, en la democracia y en la tolerancia. 2, mejorar la convivencia en el contexto y la resolución consciente de las alteraciones personales y su influencia en los colectivos. Prevenir la violencia y lograr la resolución pacífica de conflictos mediante el autoconocimiento. Fíjense, nosotros no debemos de generar violencia, debemos prevenir la violencia. Eso es muy importante. Educar en la no violencia y en los derechos humanos. Y bueno, aquí hay una frase que nosotros conocemos mucho, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nosotros aplicáramos esto, pues muchos problemas se solucionarían. Yo tengo que respetar el derecho a la identidad de género, tengo que respetar el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, tengo que respetar a la persona, a mi alumno, por el solo hecho de ser persona, porque tiene esa dignidad. Y también este derecho, este respeto al derecho ajeno, ¿cómo lo vamos a aterrizar? Bueno, pues este respeto
para vivenciarlo en nuestra práctica educativa, pues lo que nos va a generar, lo que tenemos que hacer, pues es que nosotros al interior debemos de ir moldeándonos para la no violencia y la tolerancia, fíjense. O sea, no debemos de ir deconstruyéndonos, ahora sí, no podemos ejercer violencia en las aulas. Eso es muy importante. También nosotros como docentes, pues debemos de fortalecer también y debemos de sensibilizar al estudiante. Tenemos nosotros que ayudarlo básicamente a que sea también tolerante y empático con los demás compañeros, o sea, ponerse en los zapatos del otro. Porque bueno, obviamente pues cada experiencia que ustedes han tenido en el ámbito que manejan pues es diferente. Luego entre niños pues se burlan porque bueno, un niño pues lleva el zapato roto o en lugar de desayunar tal cosa lleva otra y bueno, pues hay niños que pues se les hace muy fácil burlarse de los demás, pero aquí el problema que nosotros también nos enfrentamos es también en la educación en casa. Entonces, no solamente los maestros tenemos esa responsabilidad, también los papás en casa deben de educar a los hijos en ese respeto a los demás, en saber que no todos somos iguales y no todos tenemos las mismas posibilidades, ni las posibilidades económicas. Entonces, hay realidades muy distintas a las de nosotros. O sea, no todos, unos pueden estar mejor o también otros pueden estar peor. Entonces, nosotros también debemos educar a nuestros hijos en esa tolerancia, en esa sensibilización, en esa empatía. También comprender al otro y tener actitudes pacíficas. Eso es muy importante. Nosotros debemos de fomentar la comunicación en ciertas situaciones que se nos den para, obviamente, para pues apoyar en la integridad personal y en los derechos de los demás. Pero también hay otra cuestión muy importante. Aquí tenemos que ver y conocer la diferencia entre combatir la violencia y educar para la paz. Entonces, por un lado es combatir la violencia y otro lado es educar para la paz. En cuanto a educar para la paz, es cultivar las cualidades humanas, la conciencia, el temple, la solidaridad, nos van a ayudar a comprender que aún aquello que podría generar algún rechazo, pues puede contribuir al bienestar en la vida. Bueno, ustedes con toda la experiencia que tienen, pues saben que hay dinámicas que nos ayudan a fomentar el lado positivo de las personas, o ya ven que luego les pones papelitos, y a ver, ponle alguna cualidad o qué es lo que te gusta del compañero, o sea, ese tipo de dinámicas que nos van a ir generando ese reconocimiento y ese respeto entre pues todos los miembros del sistema educativo, o en este caso del aula. También la práctica, que esto sea cotidiano, la ilustración de valores, la motivación, percibir los sentimientos, potencializar al alumno para que él también pueda desarrollar sus habilidades personales y el aprendizaje académico. O sea, y en mis tiempos que nos ponían contra la pared, o que ponían orejas de burro, que los maestros te pegaban, o que los maestros te aventaban el borrador, pues eso ya pasó. O sea, eso ya pasó, porque eso es violencia. Por decir, yo tengo mi experiencia, cuando iba creo que en quinto grado, es que yo luego me ponía a platicar, ¿verdad? Estaba yo hasta atrás y estaba yo platicando con alguien, era una de las cosas que tengo que luego me pongo a platicar y me distraigo. Entonces la maestra se le hizo muy fácil de su escritorio al mío aventarme el borrador. Pero afortunadamente yo vi cuando venía el borrador y me hice a un lado. Afortunadamente no me pasó nada.
pero si me hubiera dado el borrador en un ojo, pues la maestra no se la iba a acabar. En esos tiempos, hace unos 30 y tantos años, pues no sé qué hubiera pasado, pero si eso que me hizo la maestra al día de hoy me lo hubiera hecho, pues sí le iba a salir. Aparte de que iba a ser una denuncia en primer lugar, porque ahí era un intento de lesiones. Aparte, pues obviamente esa maestra en ese momento hubiera perdido su plaza, porque ese tipo de actitudes pues no se puede permitir, o por lo menos de esa escuela ya la hubieran retirado. Entonces, al día de hoy, ese tipo de cosas que hace 30 años pasaron y que ahorita pues me da risa, y si lo analizo, pues la maestra no tenía una inteligencia emocional. Ella pudo haber afrontado ese problema o esa situación o esa actitud que le molestaba, pero de otra manera. Entonces, eso es muy importante también, que los maestros pues tengamos esa inteligencia emocional. Eudora Petitgren, que trabajó para la UNESCO, nos dice que es muy importante la difusión de esta cultura de paz y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz. Son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y ayuda mutua. La educación, pues es una herramienta de transformación del mundo de la violencia a la paz. Ha sido una misión tradicional de la UNESCO. ¿Por qué dice eso? Porque ella dice que las guerras pues nacen en la mente de los hombres. O sea, yo si tengo en mi cabeza guerra, 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 pues es lo que yo voy a producir cuando sea grande. Entonces, si nosotros vamos educando desde chiquitos a una cultura de paz, de tolerancia y respeto, pues vamos a producir o vamos a crear en nuestros estudiantes, pues estos sentimientos de respeto, de tolerancia, de paz, y eso va a ayudar a que realmente podamos construir un mundo de paz. Entonces, la meta que se tiene es que los educadores de todo el mundo pues puedan ayudar a construir esta cultura de paz, esta paz, y también a resistir a esa violencia. Entonces, no puede existir la violencia o también, como dice, construir la resistencia de la sociedad a la violencia mediante la educación para la paz. ¿Cómo vamos a resistir a la violencia? Mediante la educación para la paz. Si nosotros educamos para la paz, vamos entonces a resistir a la violencia en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Y para ir cerrando esta sesión, pues educar para la paz, como les decía, es una coeducación, porque va a ser paralela a la educación que tenemos que impartir en nuestra preparación regular de los saberes, los conocimientos que nos vamos preparando, pero también tenemos que educarnos y preparar nuestras propias emociones que violenten. Ese es en el caso de que yo les comentaba de la maestra, que me aventó el borrador. Entonces, eso es violencia. Entonces, ahí la maestra pues debió de haber llevado algún curso, les digo algo, porque ese tipo de emociones, ese tipo de violencia no se puede hacer. O que te pellizquen, como en nuestros tiempos, o que te pegaban en la regla, no puede ser. Ya al día de hoy, los educadores no tienen prohibido educar bajo estos esquemas. Entonces, la educación para la paz revela que los conflictos son oportunidades educativas para aprender a construir otro tipo de relaciones y prepararnos para la vida, aprendiendo a hacer valer y respetar nuestros derechos de una manera no violenta, porque recuerden que la paz es un derecho humano y está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, nosotros tenemos prohibido violentar a nuestros estudiantes, discriminar,
y nosotros como educadores somos promotores de esa cultura de paz, de esa cultura y ese enfoque en derechos humanos. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en ya en la sexta sesión, que ya vamos a ir cerrando nuestro curso. Muchas gracias.